buenas tardes. Vamos a tener una palabra de oración, permitirme, porque estoy algo nervioso en esta tarde. No por el tema en sí, pero a veces sucede, uno está como inquieto. Y esta es una de las ocasiones en la que me siento algo inquieto. Así que voy a pedir de forma más directa, si cabe, que Dios pueda tomar control de lo que quisiera compartir en esta tarde. Señor, te quiero pedir que de forma muy especial tu Espíritu tome mis palabras y pueda transformarlas como alimento, como verdad, que fortalezca, que nos haga crecer, que nos haga ver, Señor, la realidad de nuestro corazón, de nuestra forma de actuar, no con el ánimo de hundirnos en la miseria, sino con el ánimo, Señor, de ver tu gracia, tu paciencia hacia nosotros y el poder de tu obra restauradora en nuestra vida. Ayúdame, Señor, a poder expresar con claridad las ideas de tu palabra. Y todo lo que venga de mi parte, Señor, quítalo. Y que pueda ser semilla plantada en los corazones de esta iglesia, lo que es verdad y lo que viene de tu parte. En el bendito nombre de tu Hijo, amén. Mirad, creo que junto con la bendición siempre viene la responsabilidad. Siempre junto con la bendición viene la responsabilidad. Tú tienes la bendición de tener un hijo, tienes la responsabilidad de educar. Tú tienes la bendición de tener una iglesia, tienes la responsabilidad de cuidar de la iglesia, de servir a la iglesia. Y tenemos la bendición de la palabra. Tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso de la palabra. Y a veces nuestra mente, que es muy rápida y que se sabe buscar todas las maneras para buscarnos ventaja, usamos la palabra y por lo tanto, si usamos la palabra, es palabra de Dios, es autoridad de Dios, pero lo podemos usar para nuestra conveniencia. Por eso yo quiero animar a la iglesia, y sé que esta iglesia lo hace, de abandonar el picoteo bíblico. Está bien, ayer en el campo, antes de comer el plato de carne, picoteamos, ¿verdad? Alguna aceituna, algunas patatillas, eso está bien, pero si tu dieta es el picoteo, tienes un problema. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Está muy bien que hoy leas un versículo aquí y ahora te leas un versículo allá, pero si todo el conocimiento bíblico de la verdad revelada es un picoteo, tenemos un problema. Y digo esto porque creo que a veces, consciente o inconscientemente, podemos hacer un uso de un texto bíblico para hacer algo en contra de lo que la verdad revelada enseña. Y digo esto porque no es casual que muchas veces usamos algunos versículos de una forma ilegítima. Especialmente el versículo que hoy quisiera compartir con vosotros. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, verso 1, capítulo 7 de Mateo, Sermón del Monte, Jesús hablando y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y yo no sé tú la experiencia que has tenido con este versículo, pero yo sí que he visto en mí, y me lo han dicho a mí, como un versículo escudo para que no le digas nada acerca de su vida. Yo recuerdo una ocasión allí en Barcelona que tuvimos que sentarnos al consejo y hablar seriamente con una persona, y lo primero, porque no tenía una vida ordenada, ¿entenderme? Y lo primero que esta persona nos soltó es: Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y me pusieron el escudo. ¿Y quién le va a decir que no? Porque lo dijo Jesús.
Es un versículo que muchas veces se utiliza, como digo, como un parapeto, sobre todo si yo me siento que alguien me va a señalar algo que no estoy haciendo bien. Me pongo un parapeto y digo, no juzguéis. Jesús dijo, no juzguéis. Y digo que es un escudo porque nunca he escuchado este versículo usarlo cuando el juicio es positivo. Cuando alguien dice, hermano, qué interesante lo que has dicho, qué inspirador, nunca he escuchado a nadie decir, hermano, no juzguéis. No solo lo usamos cuando alguien nos va a señalar una falta. Parece que el juicio positivo no tenemos ningún problema con él. Pero cuando el juicio es señalarnos una verdura, algo que no nos gusta, que no queremos que nos digan, entonces podemos sacar palabras de Jesús y usarlas de una forma, yo diría, totalmente ilegítima. ¿Cómo se puede hacer justicia a la palabra de Dios? Pues no haciendo un picoteo. No leyendo un versículo y sacando un versículo y aplicándolo a la situación que a mí me interese. Por eso os invito a que vayamos al capítulo 7 de Mateo y vamos a leer los 6 versículos del 1 al 6, donde Jesús va a decir esta conocida palabra. Y vamos a meditar en la medida de lo que podamos en esta tarde para entender qué es lo que Jesús está diciendo y qué es lo que Jesús no está diciendo. Dice el capítulo 7 de Mateo, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Creo que es bueno que podamos entender un poquito dónde dice Jesús estas palabras tan tremendas, tan contundentes de no juzguéis. Están dichas en el Sermón de la Montaña, donde Jesús está enseñando no solo cómo es el reino, sino cómo se puede acceder, cómo se puede entrar en el reino, cómo se puede ser parte del pueblo de Dios. Y el versículo 1 nos viene a dar un rasgo del ciudadano del reino de Dios. En el reino de Dios no va a, ¿cómo lo puedo decir? No vamos a destacar, no va a ser un rasgo característico del ciudadano del reino el ir acusándonos y juzgándonos unos a otros. La pregunta, sin embargo, es, este llamado de Jesús, verso 1, no juzguéis, que está hecho en imperativo, sin duda es contundente, porque Jesús enseña de esta manera, de una forma contundente. Mirad, en el capítulo 5, mismo sermón, Jesús es donde diga capítulo 5, verso 30, escuchamos a Jesús decir estas palabras, de nuevo contundente. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Contundente, ¿no? También. Esta no la solemos tomar tan literalmente, ¿verdad? Y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Todos entendemos que a veces Jesús, en su manera de exponer la verdad, nos golpea con una sentencia que nos deja un poco aturdidos, que ha querido decir. Nosotros hoy en las iglesias estamos muy acostumbrados a escuchar amar a vuestros enemigos, también en el Sermón de la Montaña. Pero imaginaros los primeros que escucharon, ama a tu enemigo, bendice a los que os ultrajan. ¿Qué está diciendo?
Capítulo 7, verso 1 nos da una contundente sentencia: no juzguéis. Hermanos, esta idea tiene que ser contundente también dentro de la Iglesia. La pregunta para mí ¿es esta idea un llamado absoluto? ¿Estamos llamados a no juzgar nunca ninguna situación? Solamente si nos lo paramos a pensar unos minutos nos damos cuenta que eso no puede ser. Pues, ¿cómo va un padre a educar a un hijo sin juzgar? Yo tengo que juzgar cómo está actuando mi hija, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus luchas. Tengo que valorarlo, discernir cuál es la realidad y juzgarla. ¿Cómo puede un pastor juzgar, exhortar, poner en disciplina a alguien en la iglesia sin juzgar? Jesús juzgó. ¿No juzgó Jesús a los fariseos, que les llamó sepulcros blanqueados? A mí me suena a juicio. Bonitos por fuera, pero por dentro lleno de huesos podridos. Esto es lo que dijo Jesús. Alguien podría decir, bueno, sí, pero eso lo dijo Jesús, que es el juez. Bueno, pero Pablo le dijo a Pedro que le resistió cara a cara porque lo que hizo Pedro en Gálatas era digno de condenar. Y lo hizo públicamente. Así que vemos a Pablo juzgando a Pedro. Es más, Pablo dirá a la iglesia de Corinto que tenemos que juzgar las cosas dentro de la iglesia, que no podemos ir a los jueces de este mundo. Primera de Corintios 6, por si alguien lo quiere ver. Pero no solo esto, es que en el mismo capítulo 7 de Mateo, verso 5, Jesús dirá: guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo nos guardamos de los falsos profetas, Jesús, si nos has dicho que no juzguemos? Y en el mismo verso 6 que hemos leído, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto implica un juicio. Porque para yo saber si la persona que tengo delante es digna o no, si es un perro o no, tengo que juzgarla. No, hermanos, el no juzguéis de Jesús no puede ser un no juzguéis de forma absoluta. Y hacemos mal si no permitimos que otra persona venga y nos diga: hermano, creo que aquí tienes algo a mirar. Y si tú le respondes: no juzguéis, creo que estás haciendo un uso ilegítimo de las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? Porque seguimos teniendo el verso 1 y sigue siendo un verso muy contundente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo me atrevo a sugeriros que lo que dice Jesús aquí es que no juzguemos de cierta forma, que es la forma natural en la que tú y yo juzgamos. Lo vuelvo a decir. No es un no juzgar nunca a ninguna persona bajo ninguna situación. Es no juzguéis de una cierta forma, que es la forma que tu corazón y que mi corazón, desde que éramos bien pequeñitos, hemos aprendido a juzgar. Y Jesús dice: en el reino de Dios esta forma no es legítima, no se acepta. Y creo que es por eso que al verso 1 Jesús le añade el verso 2, 3, 4, 5 y 6. Porque nos va a querer enseñar a qué se está refiriendo él cuando dijo no juzguéis. Y permitidme que os diga un poco cómo yo lo veo, cómo Jesús creo que ha estructurado esta idea. Si es la palabra estructurado, no lo sé, o cómo ha organizado lo que quiere expresar de esta forma. Creo que Jesús ha dado una sentencia, no juzguéis, y ahora lo va a expresar mostrándonos tres consideraciones. Pero no son tres consideraciones, digamos, igualitarias. Hay una primera consideración que es la fundamental. Y a raíz de esta nos va a poner dos más. De hecho, la primera consideración no solamente es fundamental,
sino que es la más profunda, la más íntima, la que tú tienes que vigilar de forma primera y prioritaria. Y las dos otras consideraciones es el resultado de si no has aplicado la primera consideración. El resultado hacia los hermanos, el resultado de ese juicio malo, de ese mal juicio hacia los que no son pueblo de Dios. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a la primera consideración que sale en el verso 2. No juzguéis, dice el verso 1, para que no seáis juzgados. Y ahora dice el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esta es la primera consideración que Jesús nos pone encima de la mesa. Mira, considera cuando hagas juicio hacia otro, considera la conciencia con la que tú juzgas al otro. Conciencia. ¿Cuál es la conciencia que te ha llevado a ti a juzgar al otro? En el verso 2 hay dos palabras que destacan: juicio y medida. De alguna manera, la medida es un poco el estándar que nosotros tenemos para juzgar. Hay cosas que están muy malas, hay cosas que están malas, cosas que son ni malas ni buenas, muy buenas, excelente. Y esta medida, entonces yo empiezo a mirar a mi hermano y se la voy a aplicar. Y el juicio es la sentencia. Yo te aplico la medida y te doy un juicio. Juicio y sentencia. Y Jesús nos dice, ¿con qué conciencia lo estás haciendo? Y dejadme que lo explique de esta forma. Creo que de una forma brillante, como siempre Jesús cuando enseña, nos está haciendo ver algo. Quizás has olvidado, cuando estás juzgando al que tienes enfrente, quizás olvidaste, escucha esto, que tú también estás sentado en el banquillo. Tú también estás sentado en el banquillo. Cuando juzgues al otro, recuerda, no pierdas esta conciencia. Tú también estás sentado en el banquillo. Mirad, hermano, dejadme que os cuente algo personal, abriéndolo a algo que no es personal. Seguramente recordaréis, y me imagino que muchos de vosotros sabéis a quién me voy a referir. Hace un tiempo había un político en el panorama de la política de España que era uno de los grandes altavoces, portavoces y abanderados de una ley que consideraba que cuando una mujer decía que un hombre había hecho algo sexual con ella sin su consentimiento, la mujer siempre decía la verdad. Y el hombre siempre había que condenarlo. Este político abanderado de esta posición resulta que recibió la denuncia de una mujer por agresión sexual. Y cuando él se vio en el banquillo empezó a decir, bueno, no todas las mujeres dicen la verdad. Mira, a mí justamente me ha tocado una que dice la mentira. ¿Por qué? Porque su conciencia era una cuando redactó una ley y cuando enfrentó a los otros, los hombres, si la mujer no le ha dado un consentimiento explícito, le ha dicho un sí, 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 pues entonces ese hombre, si ha dado pasos en el ámbito de la relación sexual, el hombre es digno de condenar hasta que él fue sentado en un banco de un tribunal. Y entonces empezó a ver las cosas de otra manera. Y yo tengo, y por eso decía que era algo personal, cuando vi esta realidad, empecé a decir, qué falta de coherencia. O sea, cuando te ha tocado a ti, ahora sí que lo ves, ¿no? Antes lo veías así. Qué falta de integridad, qué falta de coherencia. Y entonces caí que yo estaba haciendo lo mismo que él estaba haciendo. Yo también le estaba acusando a él de falta de coherencia
Y yo se me había olvidado que yo también soy incoherente, muy incoherente. Cuando Jesús dice, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, nos está recordando de que tú también estás sentado en el banco de los acusados. Y hermano, esto lo cambia todo. Porque cuando yo te voy a juzgar a ti sobre lo mentiroso que eres, lo hipócrita que eres, pero yo soy consciente de que con la medida con que yo te voy a medir a ti, yo voy a ser juzgado. Entonces empiezo a añadir a la idea de justicia una idea muy bíblica, que es la misericordia. Porque la justicia bíblica es justa, pero es con misericordia. Somos muy diferentes cuando juzgo al otro pensando que ese juicio que yo hago hacia el otro, yo no estoy implicado. No va conmigo. Todos podemos decir, es que los políticos... Pero hermanos, tú no eres diferente a los políticos. Y yo tampoco. Esa es la realidad. A lo mejor nos cuesta ver, pero esa es la realidad. ¿Qué son mentirosos nuestros políticos? Ah, tú no eres mentiroso. Tú no lo eres, ¿no? Lo que quiero transmitir es que creo que Jesús nos está haciendo ver algo. Cuando tú juzgas al otro con cierta superioridad, te estás poniendo en una situación que no te corresponde. Eso no quiere decir, hermanos, no me entendáis mal, y he intentado al principio hacer una mención a esto. Eso no quiere decir que en la Iglesia no nos podamos juzgar, porque claro, como todos somos pecadores, nadie puede decir nada. Esa no es la idea. La idea es con qué conciencia lo hacemos, con qué actitud juzgamos, con qué motivación. Porque hay mucho de nuestro juzgar al otro que surge de una falsa seguridad de creer que yo estoy libre. Pero hubo uno en la historia que dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay un juicio que es acusatorio, un juicio que es condenatorio, un juicio que lo hacemos creyendo que a nosotros no nos afecta la debilidad que vemos reflejada en la vida de nuestro hermano, que nos hace tomar cierta posición de superioridad. Ese es el juicio al que Jesús dice, no juzguéis. Somos muy distintos cuando nos damos cuenta que nosotros estamos sentados en el banquillo. Hay una historia que creo que la mayoría de los que estáis aquí, si no todos, conocéis bien, la historia de David con Betsabé, terrible pecado del rey David. Viola, asesina a su marido, pero el rey sigue sentándose en el trono hasta que llega un tal profeta Natán, y muy inspirado por el Espíritu, Natán, que conoce la condición humana, le cuenta una historia. Mira al rey David. Había un hombre que tenía solo una ovejita, y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Pero el hombre rico se encaprichó de la que tenía solo una y le cogió la ovejita y dejó a ese hombre sin nada. Y sabéis cómo reaccionó David, ¿verdad? Porque es muy fácil juzgar cuando tú no estás en el banco de los acusados. Dice que el rey David, morido en cólera, se puso de pie y dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué le respondió Natán? Tú eres ese hombre. Se te ha olvidado. Has perdido la conciencia, David. Tú eres ese hombre. Yo le hubiera dicho, no, tú eres peor que ese hombre. Porque aquí estábamos hablando de una ovejita. Y el hombre ni siquiera mató al dueño de la ovejita. Pero tú has cogido a un ser humano y has matado
a Urias. O sea, que tú eres peor. Pero Natán, yo creo que algo también de prudencia, porque era el rey, le dijo, tú eres ese hombre. Las palabras de Jesús de, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido, es una consideración que nos hace ver, cuando tú mañana juzgues a otro, que tenemos que juzgarnos en el buen sentido, pero cuando lo vayamos a hacer, asegúrate cuál es tu conciencia. Por cierto, hay algo más. Este versículo 2 dice algo más, porque además cuando nosotros empezamos a aplicar una medida para juzgar a mi hermano que tengo enfrente, ¿sabéis lo que hacemos? Revelamos al juez nuestra sensibilidad de justicia. Así que cuando el juez nos venga a pedir cuenta a nosotros, no podremos decir, es que no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabías? ¿Cómo que no lo sabías si lo has aplicado a tu hermano? Luego además será un agravante, no un atenuante. Será algo que nos agrave. Y Jesús, con esta primera consideración, nos llama la atención a que nos cuestionemos. Insisto en esta idea una vez más, no es que la Iglesia no pueda juzgar, es más, la Iglesia puede y debe juzgar. Y en un buen sentido de hermandad, de comunión, nos tenemos que juzgar unos a otros, estimulándonos para hablarnos la verdad en amor, pero hablar la verdad. Pero la pregunta o la primera consideración que Jesús pone como fundamento es, pero hazlo con la conciencia correcta. Pero hay una segunda consideración que sale del verso 3 al verso 5, que de hecho, como he dicho, es el fruto de no tener esa conciencia que hemos dicho en el verso 2. Cuando sin esa conciencia yo me dispongo a juzgar a mi hermano. Y veréis que el verso 6 ya no es juzgar al hermano, sino es juzgar al que es fuera del pueblo de Dios. Así que Jesús ha cogido y ha puesto el juicio, nos ha puesto la conciencia y nos ha dicho, mirad, si esto no lo hacéis, mirad qué tremendas consecuencias va a traer dentro del pueblo de Dios y mirad las consecuencias que vais a tener incluso para los que no son pueblo de Dios. La segunda consideración, verso del 3 al 5, lo que nos habla, por lo tanto, es del enorme problema de juzgar al hermano sin esa conciencia, de darnos cuenta de que nosotros también estamos en el banquillo de los acusados. Y en este caso Jesús hace algo que a mí me parece fascinante. Utiliza una imagen. Una de las imágenes más llamativas, sorprendentes, exageradas, chocantes. Nos ponen a dos hombres, dos personas. Y una tiene una viga en el ojo. Y el otro tiene una mota en el ojo. Y es como casi algo tan exagerado que es trágico, pero es cómico. Es como un ciego queriendo ayudar a uno a quitarle algo en el ojo del otro. Pero si tú eres ciego, ¿cómo está el ciego ayudando al tuerto? Podría ser el título de esta imagen porque es sorprendente. De nuevo, Jesús utiliza esta sorpresa para que nos dejemos un poco, nos golpee. Pero en realidad esto es lo que ocurre. Cuando una persona con orgullo está intentando desde el orgullo incluso ayudar al hermano que tiene enfrente, porque el hermano o la hermana que tiene enfrente tiene algún problema, pero lo hace desde el orgullo, lo que puedes garantizar es fracaso. Y esta imagen nos lo expresa de una forma gloriosa. Es semejante a un ciego que quiere quitar la pequeña mota que ha entrado en el ojo de otra persona. Fijaros la potencia de la imagen. Jesús habla, yo doy por sentado de que todos habéis tenido la experiencia de que algo se meta en el ojo, ¿verdad? Es incómodo, ¿verdad? Es algo molesto.
uno no puede hacer una vida normal. ¿Por qué? Porque cuando algo entra en el ojo, ¿sabes lo que pasa? Que afecta a la visión. Ya no ves tan bien. Importante. Tienes algo en el ojo y tú no ves bien. Hombre, aquí se nos pone dos parámetros. Uno tiene una viga que se no ve prácticamente nada o nada. Y el otro tiene una pequeña mota, paja, algo, un insecto, Ese tampoco ve muy bien, porque también le afecta. Ninguno de los dos, quiero decir, son santos. Pues ninguno de los dos tiene una vista perfecta. Pero es interesante la imagen. No vemos bien. Pero además es algo curioso, porque cuando algo entra en el ojo, ¿sabéis lo que ocurre? Que mi vista no me ayuda a verme lo mío. Porque está en el ángulo ciego mío. Y yo no puedo verlo. Y por eso yo necesito ir a Arán y decir, Arán, ¿me puedes hacer? Porque es que yo no puedo. Sí, nosotros hoy tenemos espejo y podemos ir a un espejo, pero la imagen que Jesús está poniendo es esta. Hay cosas en tu vida que están en el ángulo ciego que tú no ves, que para ti son normales, pero son otros los que te pueden decir, tienes algo, déjame que te lo quite. Pero además, cuando uno piensa en quitar algo minúsculo en el ojo, no es como quitar algo en una uña, ¿verdad? Porque el ojo es muy delicado. Así que, para hacer la operación de quitar algo en el ojo de la otra persona, tiene que ir con mucha precisión, con mucha delicadeza, porque si yo hago así, tengo un problema, ¿verdad? Fijaros qué grandeza la enseñanza de Jesús. Cuando estás tocando el corazón de una persona a la que le vas a decir que tiene algo que solucionar, delicadeza, precisión, son muy importantes. Y aquí viene el contraste. Aquí viene el que juzga con el orgullo, y ese es el que tiene la vida. Imposible. Imposible que vaya a hacer algo bueno. El orgullo nos hace ciegos, nos hace inconscientes de que estamos sentados en el banquillo de los acusados, nosotros también, y por lo tanto, la imagen es de inutilidad total. El orgullo nos hace inútiles en el reino de Dios. Nos hace algo más que inútiles, nos hace muy peligrosos. Porque si yo, con los ojos cerrados, le intento quitar algo que tiene Arán en el ojo, muy posiblemente le vaya a hacer daño. Mirad lo que dice Jesús. Dice en el verso, después de hablar de estas dos imágenes, ¿cómo dirás, verso 4, cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y concluye Jesús haciendo un juicio. Aquí Jesús juzga. Hipócrita. El que hace eso es hipócrita. Ahora, quiero también llamaros la atención sobre algo. Porque esta persona que tiene una viga, curiosamente, tiene la habilidad para ver la paja en el ojo del otro. Imaginaros, hermanos, que yo he estado toda la mañana cambiando el aceite del motor de mi coche. Y vengo esta tarde con las manos, os podéis imaginar. Entonces veo a Juan que viene con una camisa blanca a lo mejor y le digo, espérate, hermano, que te voy a quitar un hilito que tienes ahí en ti. Lo curioso es que he visto el hilito que tiene aquí en la camisa blanca, mi hermano. Y no he visto mis manos. No he visto que llego sudoroso, lleno de churret. La imagen es chocante. Pero eso somos tú y yo. Eso soy yo juzgando a este político. Sí, lo de este político será chocante y sin tener. Pero yo estaba poniéndome en una situación creyendo que con mis manos sucias le podía señalar a él. Porque lo estaba haciendo creyendo que yo era superior a él.
Así que la realidad del verso 5, cuando nos dice hipócrita, es cierta. No, hermanos, no estamos hablando de un hermano que acaba de entrar en la fe y no tiene conciencia. Porque el que acaba de entrar en la fe, en el ámbito espiritual, no ve el hilo negro en la camisa del otro. A lo mejor tampoco ve su suciedad, pero tampoco la ve el otro. No estamos hablando de un hipócrita que es capaz de ver la paja en el ojo del otro, pero no ve su propia realidad de orgullo. Pero no perdamos también un detalle importante del verso 5, que he ido insistiendo hasta aquí. Porque Jesús no dice, hermanos, no podéis quitaros lo que tenéis en el ojo el uno al otro. Jesús lo que dice es, saca primero la viga de tu propio ojo. Escuchad esto. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es legítimo, sacar la paja en el ojo de tu hermano. Así que si tú eres el que recibe a alguien que te dice, déjame que... Tú no le puedes decir, no, porque Jesús está diciendo que es legítimo. El problema es, de nuevo, cuando se pierde la conciencia. Juzgar desde la arrogancia, desde la altivez, desde la soberbia, no solo tiene juicio severo de Dios, sino que nos hace que nuestro éxito sea imposible. Quedaros con la imagen de alguien con las manos llenas de aceite de motor, intentando limpiar una camisa blanca. ¿No lo van a ensuciar? Es imposible que no lo ensucie. Pues eso es tú y yo cuando juzgamos a alguien desde el orgullo. Es imposible. Pero recuerda también, como dice Jesús, que quitar la mota, la paja, es lícito. Y en la Iglesia se puede y se debe hacer. Porque es a lo que estamos llamados, a edificarnos unos a otros. Hay un orden, dice Jesús, Primero asegúrate cuando vayas a lidiar con el problema de otra persona, con aquello que otra persona tiene. Primero asegúrate las motivaciones con las que tú lo estás haciendo. Asegúrate que tú no eres el primero en la lista en cuanto a ese defecto. Asegúrate que lo quieres hacer para edificar a la persona. Primero siéntate y considera. Considera que tú también estás en el banquillo. Considera que a ti también se te va a poner una luz. Considera que también a ti se te va a juzgar. Primero, fíjate en eso. Pero eso no quita nuestra responsabilidad de juzgarnos unos a otros, en el buen sentido del juicio. El verso 6 termina ya no con el juicio sin conciencia hacia los de dentro de la Iglesia, sino el juicio hacia los que no son pueblo de Dios. Y aquí el verso parece como que Jesús cambia, pero en verdad no está cambiando de tema. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué pinta esto aquí? Jesús lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos una responsabilidad de sabernos perdonados y por lo tanto que compartimos banquillo de los acusados. Nos ha hecho ver que tenemos una responsabilidad en el ámbito del reino de Dios, pero tenemos también una responsabilidad con los que no son pueblo de Dios. Y aquí Jesús está aprovechando este tema del juzgar para recordarnos que nuestra responsabilidad es también juzgar cuándo es oportuno y con quién es oportuno compartir la verdad del reino de Dios. La imagen aquí de perros y cerdos está equilibrada con la idea de lo santo y las perlas. Perros y cerdos son dos animales que en la cultura hebrea, como seguramente muchos sabéis, eran las imágenes de animales impuros. Era para referirse a los que no eran parte del pueblo de Dios.
sobre todo aquellos que no solamente no son parte del pueblo de Dios, sino que son hostiles al pueblo de Dios. Y hay dos imágenes porque hay dos actitudes fundamentales que Jesús está señalando. Los cerdos son los inmorales, los que les gusta estar en el fango. Tú a un cerdo le pones una zona llena de basurita y un poquito de fango y le pones una sala de mármol limpia, ¿y hacia dónde se va el cerdo? Hacia la basura. Y los perros no son los perros domésticos que tú y yo tenemos en casa. Son los perros salvajes que iban por las aldeas buscando qué comer. Y ante esa imagen de los cerdos, que es la imagen de lo inmoral, pero de lo inmoral que disfruta en lo inmoral, y la imagen de los perros que son violentos y contrarios a todo lo que sea que ver con Dios y el reino de Dios. ¿Habéis encontrado personas que de vez en cuando le compartes algo y tú le ves que no es que se lo quede pensando o te diga, no, yo no lo veo así, sino que casi se vuelven violentos? A mí me ha pasado en el trabajo de hacer algún comentario desde mi fe y ponerse como, vale, no te hablo, no pasa nada, pero tú notas que se ponen violentos. Y ante esas dos imágenes Jesús nos dice que tenemos también una responsabilidad hacia ellos. Está lo santo y las perlas. Yo entiendo, aquí hay diferentes valoraciones, lo santo es singular. Yo entiendo que aquí está hablando del Evangelio de Cristo, es lo santo, lo único, algo de gran valor, pero único. Las perlas es, y además dice, vuestras perlas, puede ser las enseñanzas derivadas del Evangelio, pero sea lo que fuera, está claro que tiene que ver con el mensaje del reino de Dios, del Evangelio. Y Jesús nos está diciendo, mira, cuando vayas a compartir tanto el Evangelio como sus bendiciones y sus enseñanzas, juzga a la persona que te va a escuchar. ¿Por qué? Porque tienes que evitar dos cosas. El Evangelio no puede ser pisoteado, no se puede manchar con el fango. Un cerdo le echas una cáscara de naranja y es feliz, pero le echas una perla, le echas algo de oro y lo que hace es pisotear. Y Jesús dice, juzga, porque tú tienes una responsabilidad, no hacer que nada del Evangelio, nada relacionado con el reino, que la persona y la dignidad de Jesús sea menospreciada, que por su parte tú hagas un juicio previo. No permitas que una persona se burle, o no permitas, quiero decir, que no des tu pie a que, hablando tú del Evangelio, esa persona denigre a Jesús, haga un chiste, haga algo indigno de Jesús. A veces no lo podemos evitar, pero a veces uno puede juzgar y darse cuenta de, mejor aquí no voy a ser prudente y voy a hablar de otro tema para ver cómo reacciona esta persona. Y termina diciendo no solamente que la pisoteen, sino que se vuelvan los despedazos. Los perros, si en lugar de echarle algo para comer le echas perlas o le echas algo que para ellos no es digno, se pueden volver contra ti y morder. Así que hay que juzgar cómo nosotros también compartimos el Evangelio a los que no son pueblo, para que el Evangelio no sea humillado, denigrado, y para que tampoco nos pongamos en una situación nosotros mismos de peligro o de buscarnos un enemigo. Esto es lo que básicamente entiendo que Jesús está diciendo. Ahora, termino con la idea del juicio. Todo esto lo que nos ha ido diciendo Jesús es que hay un tipo de juicio al que tú y yo no podemos, que es el tipo de juicio que tú y yo normalmente hacemos, al que hemos sido acostumbrados, pero que no es legítimo hacerlo dentro del pueblo de Dios. No es legítimo el participar, y hermano, creo que esto es relevante en nuestro tiempo. Yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo tengo, pero nuestro mundo cada vez más,
y creo que las redes sociales ayudan mucho a esto, nos están ayudando al enfrentamiento. Lo que hoy se llama polaridad. Entonces, si tú eres de los azules, tienes que ir en contra de los que son rojos. Pero no contra porque crees que han fallado en algo, sino en contra. Hoy está la cultura del zasca, donde no hay debate. Hoy, si uno dice una cosa, el otro dice lo contrario. Y creo que esto a veces nos puede ayudar a nosotros, nos puede afectar a nosotros a juzgarnos de esta manera. Algunos somos del Barça, otros son del Madrid. Y ahí hay diferencias. Y a veces son cosas pequeñas, como esto del Barça y del Madrid. Pero creo que a veces puede traer mucha confrontación en otros terrenos. Lo que quiero decir es que hay una cultura en nuestro tiempo que nos ayuda a continuamente chocar y juzgarnos sin misericordia, y juzgarnos para condenarnos. Pero la Iglesia tiene que ser una luz. No porque somos mejores, pero sí porque somos parecidos a aquel que Jesús contó también a través de una parábola, de un hombre que tenía tanto que le debía a un rey, creo, si no recuerdo mal. Tenía una deuda enorme, era imposible saldar la deuda. Para que nos hagamos una imagen, podían ser millones de euros. No había manera de, con un sueldo, pagar esa deuda. Y así que se fue y le pidió a ese rey que tuviera misericordia. ¿Os acordáis de la palabra? Y el rey le dijo, de acuerdo, te perdono. Y saliendo de la presencia del rey se lo olvidó. Y dice que se encontró con un consiervo, no era un rey, era un igual, que le debía, digamos, 80 euros, 100 euros. Hombre, era una cantidad, pero se podía pagar. Y dice que cogiéndolo del cuello le dijo, devuélveme todo lo que me debes. Juzgó sin conciencia. Hermanos, creo que la Iglesia es una luz en medio de esta sociedad cada vez más oscura, más polarizada, más de confrontación, más de condenarnos, más de fiscalizarnos para sentirnos mejor cuando tú tropiezas. Creo que la Iglesia tiene que tomar otra dirección. Sí, hermanos, nos tenemos que decir lo que quizá vemos, está en tu ángulo ciego que tú no ves, y yo sí te puedo ayudar, y tú sí me puedes ayudar. Lo tenemos que saber hacer, pero sin orgullo, con buen ánimo, buscando primero, haciendo un autoexamen, no sea que yo le vea algo al de enfrente que yo lo tengo el doble. Y sobre todo no cayendo en esta idea falsa del juicio orgulloso, del que Jesús nos dijo, no juzguéis. Perdonad si no he sido muy claro en esta tarde, pero creo que por lo menos la idea central se ha podido compartir. No juzgues movido por el orgullo, no juzgues movido por la superioridad. Todo lo que digamos será usado en nuestra contra. ¿Sabéis? Esto es lo que se le dice muchas veces. ¿Habéis visto las películas americanas? Cuando cogen a uno, tienes derecho a guardar silencio porque todo lo que se diga, quizás eso lo tendríamos que meditar también antes de juzgar a otros. Y termino con el versículo de Santiago, capítulo 2, verso 13, que dice Santiago: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias, Señor, porque realmente a través de tu perdón no solamente nos liberaste de la deuda impagable que nosotros teníamos, sino que nos liberaste de la tentación de caer en el orgullo y juzgar a los demás desde el odio. Señor, nuestro corazón tiene una tendencia insaciable a permitir que el orgullo sea el motor y el juez de nuestras decisiones.
Pero ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos trajiste perdón, aplicando en esa cruz la perfecta justicia con misericordia. Tú sí que podías condenarnos, pero nosotros recibimos de tu parte perdón. Ayúdanos, Señor, que esa realidad forme parte también, Señor, de nuestra conciencia a la hora de querer ayudar a nuestros hermanos en sus dificultades. Y que cuando vayamos a juzgar al otro, no perdamos esta conciencia de que nosotros también estuvimos sentados en el banquillo y de que un día rendiremos cuenta al gran juez. Te damos gracias, Señor, porque tu verdad es plena y es satisfactoria en todos los sentidos. Nos libras de las cadenas del pecado y nos libras de caer de nuevo en el orgullo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia que refleja en medio de un mundo de oscuridad una luz de saber que juzgamos con amor, con el ánimo de edificarnos, no con el ánimo de humillarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a apartar de nuestra mente, de nuestras motivaciones, la cultura de la polarización que gobierna nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, también a vernos como tú nos ves. En el bendito nombre de tu Hijo.